Buenas noches, hermanos, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, tenga la amabilidad de ponerse de pie. Agradecemos siempre al Señor su bondad, su amor, su misericordia, que nos permite congregarnos, que nos permite reunirnos, que nos permite una vez más poder haber llegado a esta casa. Y vamos a ir directo a la palabra del Señor. Acompáñeme al Nahum, al libro del profeta Nahum, capítulo 3 y versículo 18. Y dice su palabra: duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien los reúna. Una vez más leámoslo: duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder congregarnos. Permítenos, Señor, salir de este lugar con un rema tuyo, con una promesa tuya, con una palabra, Señor, que convenza nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo de seguir amándote más. Que podamos salir, Señor, renovados, fortalecidos, equipados, Señor, renovados en nuestra fe, en nuestro amor hacia ti, en nuestra pasión hacia ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el tema en el que nos vamos a estar centrando en esta tarde se llama No te duermas, no te duermas. Nahum, en el contexto de lo que acabamos de leer, está escribiendo en ese momento una profecía para la ciudad de Nínive, y entre otras cosas resalta en mi corazón esta palabra de este versículo 18: duermen tus pastores, oh Asiria, tus nobles reposan. Y qué importante o qué vital era para estos pueblos el que sus pastores estuvieran cumpliendo su función, estuvieran cumpliendo su oficio. ¿Por qué? Porque primero era una fuente de alimento, era una fuente de vestir, era una fuente de comercio. Habían muchas cosas involucradas con la función de los pastores. Incluso los mismos sacrificios, la misma ofrenda que se presentaba como devoción al Señor, tenía que ver con la función de los pastores. Pero en esta oportunidad yo no quiero que nos enfoquemos en el concepto de que nosotros tenemos de pastor como función ahora, ¿verdad? De nuestro pastor, sino más bien no en función de rebaño, sino en función de lo que produce, de lo que trae rédito. Lo que produce rédito puse acá. De eso está hablando Nahum en esta oportunidad, en esta profecía para Nínive. Y nosotros muchas veces dejamos que ciertas áreas en nuestras vidas estén como adormecidas, estén como ahí, ¿verdad? En una zona de confort. Y el Señor nos manda a estar siempre en movimiento, siempre tratando de agradarle, siempre tratando de buscar más y más de Él. Entonces, bajo ese concepto, como diría nuestro pastor, bajo esos nuevos ojos, cuando yo leo, duermen tus pastores, oh Asiria, lo que le está diciendo es: tus dones, tus talentos, tus frutos están dormidos, y tú no te has dado cuenta. Tus nobles están reposando. Y el Señor traía a mi corazón meditar acerca de esto.
acerca de personas que optaron por dormirse en situaciones donde tenían que velar, donde tenían que estar despiertos, pero no solo en el sentido de estar alertas, sino de despertar eso que produce frutos, de despertar ese ánimo, esa pasión, esa motivación que hace o que debiera hacer en nosotros que produzcamos frutos. Veamos Mateo capítulo 25. Ahí vamos a ver uno de los relatos más conocidos, ¿verdad? Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿De qué estamos hablando ahí? Mateo 25, ¿verdad? De las famosas vírgenes, 10 vírgenes, ¿sí? Que estaban esperando a que llegara el novio. Y entonces, como ya lo hemos visto, cinco estaban con prudencia, estaban esperando a que el novio llegue, y 5 no. Pero lo interesante es, sigamos leyendo el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Quiere decir que si se levantaron es porque en un momento todas se durmieron, hermano. No solo las insensatas, sino también las que estaban provistas del aceite. Todas se durmieron. Pero dice, cuando escucharon la voz que viene el amado, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Quiere decir que el despertar, el estar nosotros despiertos, tiene que ver entonces con que el Señor traiga de su luz, con que el Señor nos alumbre, con que el Señor traiga sobre nosotros su palabra. Como decía David, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pero esa luz, ¿cómo se va a reflejar en nosotros? ¿O cómo vamos a recibir esa luz si nosotros estamos dormidos? Entonces, por eso el tema de hoy se llama No te duermas. Y las vírgenes estas, en el concepto que nosotros vamos a hablar, es si en nosotros estamos esperando que el Señor aparezca, que nuestro amado aparezca, que su respuesta venga hacia nosotros. Tenemos que permanecer despiertos, tenemos que permanecer alertas. Cuando Él llegue, según el contexto de este relato, cuando el novio venía a la par de él, venía la luz. Él traía luz. Y las que estaban esperando tenían que tener también luz para poder recibirlo. Pero muchas veces nosotros permitimos que las circunstancias vengan y nos adormezcan y nos dormimos en el momento menos indicado. Y ese es el punto central. No nos debemos de dormir en el momento menos indicado. Usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas, tenemos que estar firmes. Que esa profecía de Nahum que no se cumple en nosotros, ¿verdad? Que nuestros pastores, nuestros talentos, lo que está aquí en nosotros, que sirve para dar fruto al Señor, para traer, para producir, que no esté dormido, Estas vírgenes tenían que dar su fruto, su pasión, su amor al novio. Y fruto de ese amor tenían que estar velando, tenían que estar despiertas, tenían que estar atentas. Y vamos más allá, que el Señor nos alumbre, que el Señor no solo haga de nosotros lámparas, sino que traiga de su luz. Significa que en nosotros tiene que haber aceite, tiene que haber en nuestro contenedor, en nuestra vida, eso que haga que la luz del Señor alumbre. Y eso es lo que dejaron estas vírgenes. Y se durmieron en el momento
menos indicado. ¿Y qué pasó? El novio les apareció por sorpresa. Qué bueno que el Señor, cuando el Señor nos aparece, ¿verdad? Y nos sorprende con una palabra, con una promesa, cuando nos sorprende con una bendición, con un bien. Pero también el Señor muchas veces nos puede salir al encuentro y nosotros no estar preparados, por estar pensando en otras cosas, por estar en el teléfono, por estar pensando, qué sé yo, hermano, tantos distractores que pueden hacer que nuestras lámparas vayan perdiendo ese aceite, y que lo que haga que en nosotros haya fruto empiece a dormir y empiece a acomodarse. Veamos Lucas capítulo 9 y versículo 32. El Señor toma a 3 de sus discípulos y se los lleva al monte. Y es una escena, hermano, gloriosa, maravillosa. El Señor teniendo intimidad con sus íntimos, así lo veo yo. Pero, ¿qué sucede? Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Muchas veces nosotros tenemos a Jesús con nosotros, tenemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestras casas. Él está ahí presente, pero muchas veces nosotros nos dejamos vencer por el cansancio, por el estar esperando una respuesta, por estar esperando, qué sé yo, hermano. Pero el alma es así, y por eso David fue un experto en hablarle a su alma. Alma mía, alaba a Jehová, no olvides ninguno de tus beneficios. Me imagino que muy probablemente a él se le venían pensamientos, como a mí muchas veces, de ser malagradecido para Dios. Y entonces David tenía que contrarrestar eso y decirle a su alma, alma mía, acuérdate de los beneficios del Señor. Él es el que sacó del lodo tu vida. Él es el que te llamó de detrás, dice, de la majada. Dice. Pero Pedro y sus compañeros, el Señor ha descendido su gloria. Están ahí presentes Moisés y Elías, los referentes del pueblo de Israel. Y estos 3 hombres, por haber sido vencidos por el sueño, se estaban perdiendo de esa gloria, se estaban perdiendo de esa visitación especial, y por sobre todo se iban a perder de esa voz que iba a confirmar que Jesús era el Mesías, el Hijo amado. Pero ¿qué pasó? Dice, pero cuando estuvieron bien despiertos, y me gusta esta palabra, bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. En ese momento ellos quizás se asombraron, se sorprendieron. No sé cómo identificaron que era Moisés y que era Elías, no lo sé. No sé cómo fue, pero lo que sí sé y lo que sí dice la palabra es de que ellos estaban vencidos por el sueño. Entonces, cuando usted y yo estemos a punto de ver la gloria del Señor, no nos durmamos. No nos durmamos, que no desfallezcan nuestros ojos. Tenemos como ejemplo a los 2 ancianos, ¿verdad? Cuando nace Jesús y están en el templo, Simón y Ana, ¿verdad? Que eran las 2, quizás, no sé si eran las únicas personas, pero estaban esperando la redención. Estaban esperando a ese redentor que iban a hacer. Y los 2 dicen lo mismo. El Señor, Simón creo que es el que dice, hoy sí puede venir por mí, puedo descansar en paz porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Igual con Ana, ¿verdad? 2 personas que no cerraron sus ojos. No cerraron sus ojos. Entonces, cuando nosotros queramos ver o experimentar
la presencia de Dios, la gloria del Señor, muchas veces nosotros la perdemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos vencer por el sueño. Nos dejamos vencer por tantas situaciones. Pero estos, hasta que estuvieron bien despiertos, pudieron ver la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Veamos Salmo capítulo 132, versículo 1 al 3. Acuérdate de David, de toda su aflicción. Versículo 2. De cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. ¿Qué prometió David? Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. Versículo 4. Y no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Versículo 5. Hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Ahora usted y yo podemos entender de que nosotros somos hoy esa morada. Su palabra dice de que el Señor Jesús dijo que ya no iba a habitar en templos hechos por hombres, hechos por manos de hombres, sino que iba a morar, a habitar en templos de carne, de hueso, que somos nosotros hoy, que somos nosotros hoy. Y entonces David en este contexto le dice, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que el Señor esté en una morada confortable, cómoda. Usted y yo hemos sido llamados a eso, a ser portadores de la gloria del Señor, pero no la gloria de algo como el cabot, como la Shekinah que va a botar a la gente, que va a deslumbrar. No, de llevar a Jesús a donde nosotros nos movamos. Pero muchas veces nosotros nos adormecemos y entonces el Señor ya no puede mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Muchas veces hemos escuchado de nuestros pastores decir que nosotros somos esa extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, somos los que tenemos que llevar ese amor, esa palabra de consuelo, pero no solo aquí en la iglesia, hermano. No solo aquí en la iglesia, que muchas veces, aún aquí en la iglesia, ¿verdad? Nos cuesta dar palabras de amor, de consuelo, pero mucho más allá afuera, mucho más allá afuera. Esta luz tiene que alumbrar no solo aquí adentro no necesitamos más luz. Estamos cómodos con lo que estamos. Hay zonas en las que todavía se necesita luz, pero estamos bien. Allá afuera se necesita luz. Pero usted y yo, muchas veces nos dormimos. Yo muchas veces me duermo y no dejo que el Señor sea una habitación aquí. Y entonces los demás se pierden el privilegio de ver a Jesús en mí y en usted. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos un reflejo de su gloria. Pero nosotros al decir gloria, nosotros creemos que es algo así, ¿verdad? Que vamos, deslumbrante, tipo Moisés, que no lo podían ver en la cara. Para nosotros, ser reflejo de la gloria del Señor es reflejar su amor, su bondad, es tener esos frutos que le agradan al Señor. Que cualquiera que venga y busque el fruto, por ejemplo, de la paciencia, de la paz, del amor, del gozo, que lo pueda tomar. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? No durmiéndonos, no dándole sueño a nuestros ojos, hasta que el Señor se sienta cómodo aquí adentro. Se sienta cómodo aquí adentro. Veamos Jueces, capítulo 16. Versículo 20 y 21. Y vamos a ver otro que se durmió en el momento menos esperado. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Usted sabe ya de quién estamos hablando. Y lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar en el molino de la prisión. Estamos hablando de Sansón. Estamos hablando de Sansón. Después de tantas veces de estar jugando, hermano,
con su llamado, con el propósito de Dios para su vida, abre su corazón con la persona menos indicada. Abre su corazón con Dalila. Abre su corazón con el enemigo número uno de su pueblo en ese momento. Y entonces, ¿qué sucede? Abre su corazón y se pone a dormir. Y entonces la otra aprovecha, ¿verdad? A cortarle el pelo. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Tenemos que aprender a estar despiertos. Por eso el tema se llama no te duermas, no nos durmamos. Porque muchas veces sale a nuestro encuentro esas Dalilas y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y en el momento menos pensado, Sansón se confió tanto que no supo cuándo abrió su corazón. No supo cuándo le abrió su tesoro a Dalila. No por nada dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ya lo aprendimos con el pastor, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero aquí vemos a Sansón, ¿verdad? Ni guardó su corazón, mucho menos guardó su boca, y provocó que el respaldo del Señor ya no estuviera con él. Veamos Génesis capítulo 15 y versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. Aquí estamos viendo que Abraham en este momento está en un punto crucial. Él tiene que establecer que realmente le cree al Señor, que realmente está dispuesto a creerle al Señor, a creer en sus promesas, a creer en todo lo que el Señor le ha dicho. Toda la bendición del capítulo 12. Este es el momento en el que Abraham tiene que decidir si creer o no, si hacer un pacto con el Señor o no. Y entonces en ese momento en el que el Señor y Abraham estaban confirmando ese pacto. Y dice que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre él. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos así a punto casi de llegar, de encontrarnos con el Señor. Pero ¿qué pasa? A la puesta del sol, ¿verdad?, nos empieza a caer sueño. Y entonces el Señor nos dice: no te duermas, no te duermas. A Abraham le dijeron: Abraham, no te duermas, pelea, lucha, esfuérzate. Mire, si hay algo en lo que tenemos que luchar como latinoamericanos, voy a decir, es con quedarnos a medias, con no terminar, hermano. Mire, si hay algo que todavía se me remueve aquí adentro por ocasiones, es que estuve así, mire, a un pelito de terminar la universidad y no la terminé. ¿Cuántas veces hemos quedado en situaciones así en las que ya vamos de camino? El Señor ha prometido, el Señor nos ha dicho: yo voy contigo, pero a la final, hermano, a la puesta del sol, ¿qué dice? El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y si Abraham hubiera sido vencido por el sueño, se hubiera perdido toda la bendición, hermano. Toda su simiente, imagínense todo lo que hubiera acontecido por una decisión, por la decisión de este hombre. Usted y yo muchas veces estamos en este contexto, estamos en esta situación. Y está bien, cuando no estábamos en Cristo, usted puede decir: ay, hermano, yo tuve la oportunidad, pero gloria a Dios, Dios sabe eso, déle la vuelta al asunto.
La cosa es aquí, teniendo al Señor, teniendo sus promesas, habiendo escuchado su palabra, que nos dejemos vencer, hermano. Si usted ve que ya el sol se está ocultando, es cuando nosotros más deberíamos de correr, más deberíamos de meterle gasolina aquí a la cosa, para que nosotros reavivemos el amor del Señor, para que nosotros encendamos esa llama. Pablo le dice a Timoteo, no sé, yo como soy bien imaginativo, me imagino que lo ha de haber visto cabizbajo en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. ¿Y qué le tiene que decir? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿A quién se le dice aviva el fuego del don de Dios? A alguien que ya se está apagando, hermano. A alguien que está apagando el fuego. A alguien que tiene la llama encendida no le vamos a decir aviva el fuego del don de Dios. Pablo se lo está diciendo a Timoteo por alguna razón. Por alguna razón. Y Abraham está en esa situación. Ha pasado todo el día, hermano. Ha pasado todo el día y lo más fácil sería decir, no, mejor digo que no. Entonces le dije, oh, Señor, qué tremendo. Y yo empezando el día con un mal carácter, ¿verdad? Ya desanimado. Pero no, era el Señor diciéndome, no te duermas, no te duermas, la bendición ahí está, tu privilegio ahí está. Solo es de esforzarnos, solo es de caminar esa mía, de ser valientes, aunque el sol se esté por ocultar. Nosotros tenemos que mantenernos despiertos. Hay una cita que no se las di a los hermanos, pues es la cita de Josué. Josué es un claro ejemplo, hermano. Dice que el sol se estaba poniendo y él estaba en el valle, estaba entre Ajalón y entre Gabaón. Y él no podía perder esa batalla. Si se hacía de noche, los enemigos se iban a dispersar. Josué tenía que ganar sí o sí, tenía que vencer sí o sí. Y el sol estaba a punto de ocultarse. ¿Y qué le quedó a Josué? Decirle al sol, sol, detente. Y tu luna, detente. Tú detente en Gabaón y tú en Jalón. No me recuerdo quién se detuvo dónde. Pero Josué toma ese valor. Toma ese valor. No adormeció su fe. No adormeció la victoria que el Señor ya le había dado. Como Abraham, viendo que el sol estaba por ocultarse, él empieza a tener una batalla con él mismo, a decir, no, Señor, yo tengo que confirmar ese pacto, tengo que estar seguro de que tú estás seguro que yo te amo, que yo voy a ser fiel a tu llamado, que yo voy a ser fiel a tu palabra, que yo voy a ser fiel a tu promesa. Veamos Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Y dice Pablo, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y estando sentado en la ventana, un joven llamado Eutico, y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Aquí no solo se dio el lujo de dormirse, se murió, hermano. No solo se dio el lujo de dormirse, durmió. ¿De qué estamos hablando aquí? De un joven en una reunión en donde Pablo viene y se extiende. Es una de sus últimas despedidas. Es una de sus últimas despedidas porque él ya está por viajar a Roma, por presentarse ante César y por quedar preso. Y entonces se extiende y este muchacho empieza a caer en un profundo sueño a medida Pablo iba compartiendo la palabra del Señor.
Y dice que vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Mire, este muchacho estaba en el aposento alto, estaba donde estaban los santos, donde estaban los hijos de Dios, estaba en la reunión, estaba en la iglesia, pues dice que había muchas lámparas, había luz, él estaba en medio de la bendición. Pero ¿qué pasó? Se comenzó a dormir. Se comenzó a dormir. Y lo interesante es de que al darle sueño, él dice, estaba sentado en una ventana. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado, hermano, en un lugar que no es donde debemos de estar? Usted y yo debemos de estar bien sentaditos en la presencia del Señor, bien sentaditos, bien acomodados, esperando su voluntad, con paciencia, con fe, creyendo que lo que Él ha dicho, Él lo hará. Pero este muchacho se sienta en el lugar menos indicado. ¿Quién se va a sentar en un tercer piso en una ventana, hermano? Solo alguien que no quiere estar, que está en la reunión pero no quiere estar. Como decía nuestro pastor en una oportunidad, ¿verdad? Son los que se sentaban en la sinagoga hasta atrás, que solo llegaban a escuchar pero no se querían meter, ¿verdad? Y así estaba Eutico, sentado en un lugar que no le correspondía. En lugar de estar sentado frente de Pablo, exprimiendo, ¿verdad?, esas enseñanzas, esa palabra, se sienta en la ventana. Se sienta en la ventana. Y muchas veces nosotros nos sentamos en esa ventana en donde estamos en la casa del Señor, estamos en la presencia del Señor, su palabra está siendo compartida, el Señor está repartiendo su palabra, y nosotros en la ventana, hermano, pensando en saber qué, viendo las situaciones que pasan afuera. Y claro, eso razón tuvo Eutico de dormirse, hermano. Razón tuvo Eutico de dormirse. Nosotros muchas veces le echamos la culpa a Pablo, de que Pablo es mucho, pero muy largo predicó. No, este muchacho se sentó en un lugar donde no se tenía que sentar. Y usted y yo muchas veces nos sentamos en esa ventana. Y entonces el enemigo aprovecha para dormirnos. Mire, cualquier situación, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. Y no estar sentados en la ventana. Qué triste, mire, este muchacho, de saber que era la última despedida de Pablo, la última vez que lo iba a hablar, que lo iba a escuchar de viva voz. Él se la perdió por sentarse en el lugar menos indicado. Y usted y yo muchas veces podemos caer en eso, en esa comodidad en sentarnos, donde no, sí, yo sé que la palabra del Señor dice eso, pero me quiero echar un ventanazo, ¿verdad? El problema es de que no se dio cuenta cuando se durmió y cuando murió. Usted y yo tenemos que estar atentos, como María, sentadas, mire, no en la ventana, enfrente del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? Y no solo aquí en la iglesia, sentarnos, hermano, como se nos ha enseñado, como nos han enseñado nuestros pastores, a buscar su rostro, pero de verdad a buscar su rostro, hermano. No importa la hora. Mire, si a usted le cuesta hacer una disciplina de 1 hora, a la hora que el Señor le diga, Señor, pero buscar su rostro, buscarlo a Él, no adormecer nuestros sentidos. ¿De qué estábamos hablando? De no dormirnos al punto de perder la bendición del Señor, a punto de dejar que por estar adormecidos el Señor pase con su bendición, de dejar como estas vírgenes, ¿verdad?, que se adormecieron, todas se durmieron, pero unas estaban preparadas y otras no. Que el Señor cuando venga nos encuentre despiertos,
nos encuentre despiertos, velando, como veíamos en Cantares, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Y ya nos explicaba el pastor, ¿verdad? ¿Cuál era el corazón, ¿verdad? De la amada, de la que está hablando en ese momento. Que el Señor nos agarre despiertos, como dice la porción que leímos, ¿verdad? Hasta que estos hombres, dice Pedro, Juan y Jacobo, estuvieron bien despiertos, vieron la gloria del Señor. Y el enemigo es bien sutil y es bien fino para que usted y yo nos durmamos, para que usted y yo nos adormezcamos nuestros sentidos espirituales, nuestra comunión con el Señor. Que este mensaje pueda hacer en nosotros un despertar, decirle al Señor verdaderamente, como le decía David: Señor, tú encenderás mi lámpara, tu luz, Señor, es la que alumbrará mis tinieblas. Pero para que esas tinieblas se vayan, para que la luz del Señor permanezca aquí, como el Señor nos hablaba por nuestro pastor el día de ayer, ese fuego tiene que estar continuo, esa llama tiene que estar continua, pero ese aceite también tiene que estar continuo. Y ese aceite es esa pasión, ese amor que no va a permitir que usted y yo le demos adormecimiento a nuestra vida espiritual. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, preciosa, porque nos hablas, Señor, porque nos haces, Señor, conducirnos, llegar, Señor, a tu verdad, ser alumbrados con la luz de tu palabra. Padre, no permitas que nuestros sentidos, Señor, espirituales estén dormidos. Despiértanos, como dice Isaías: levántate tú que duermes, te alumbrará Cristo. Y dice que la ciudad que andaba en tinieblas, luz resplandeció sobre ella. Nosotros andábamos en tinieblas, Señor, pero tu luz, tu misericordia, tu gracia, tu favor, alumbrado nuestras vidas, llegó con tu verdad preciosa a hacernos libres. Y nosotros, Señor, de nosotros depende permanecer libres, permanecer atentos, permanecer despiertos, Señor, anhelando cada día hacer tu voluntad y obedecer tu palabra. Te bendecimos, honramos tu nombre. Gracias, Señor, una vez más por el privilegio de estar, Señor, en esta casa que se ha convertido para muchos de nosotros en un refugio, en un lugar, Señor, de consuelo, de fortaleza, donde tú, Señor, has decidido hablarnos a cada uno de los que estamos acá presentes. Que podamos, Señor, ser despertados también, Padre, a la generosidad, a la gratitud, Señor, a ser agradecidos contigo, con tu amor, con tu bondad. Te bendecimos, llévanos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén.